Marcus sintió el frío metal contra su espalda, mientras los guardias alienígenas lo empujaban por los pasillos cristalinos de la nave. Sus muñecas ardían por las esposas de energía que lo mantenían cautivo. Había sido capturado durante la misión de reconocimiento en el planeta Kepler 42b, y ahora se dirigía hacia el destino que todos los prisioneros humanos temían: la presencia de la reina Zefira. El corredor se extendía infinitamente ante él, iluminado por una luz azulada que parecía emanar de las propias paredes. Los alienígenas que lo escoltaban eran altos y esbeltos, con piel plateada que brillaba bajo la extraña iluminación. Sus ojos, completamente negros, no mostraban emoción alguna mientras lo guiaban hacia su destino incierto. Jake, su compañero de misión, había logrado escapar durante el ataque sorpresa que lo separó del resto del escuadrón. Marcus esperaba que hubiera alcanzado la zona de evacuación y alertado a la base terrestre sobre su captura, pero por ahora estaba completamente solo en territorio enemigo. La puerta al final del pasillo se abrió con un sonido similar al cristal rompiéndose. Marcus fue empujado hacia una cámara circular donde la temperatura bajó varios grados instantáneamente. Sus músculos se tensaron involuntariamente mientras sus ojos se adaptaban a la nueva iluminación, más tenue pero más fría que la del corredor. En el centro de la habitación, sobre una plataforma elevada, se encontraba ella. La reina Zefira era más alta que los otros alienígenas, con una corona de cristal que parecía crecer directamente de su cráneo. Su piel tenía un tono más dorado que plateado, y sus ojos, aunque igualmente oscuros, brillaban con una inteligencia perturbadora. Los guardias se retiraron sin hacer ruido, dejando a Marcus solo frente a la soberana alienígena. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa, lista para romperse en cualquier momento. Marcus mantuvo la mirada fija en ella, negándose a mostrar el miedo que sentía corriendo por sus venas. La reina descendió lentamente de su plataforma, cada paso resonando en la habitación vacía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Marcus pudo notar que llevaba algo en sus manos largas y delgadas. Era un objeto rectangular, familiar y completamente inesperado en este lugar: su diario personal. El corazón de Marcus se aceleró violentamente. Ese diario había estado en su compartimento privado en la base terrestre. ¿Cómo era posible que ella lo tuviera? La reina abrió el diario con movimientos deliberados, sus dedos pasando las páginas con una familiaridad que hizo que el estómago de Marcus se contrajera. Cuando encontró la página que buscaba, levantó la vista hacia él. Y por primera vez Marcus vio algo parecido a una sonrisa en sus labios alienígenas. Comenzó a leer en voz alta, pero no en su idioma alienígena. Hablaba en inglés perfecto, con un acento que no podía identificar pero que sonaba extrañamente melodioso. Las palabras que salían de su boca eran suyas, escritas en momentos de soledad durante las largas noches en la base. Palabras sobre ella. Marcus había estado obsesionado con la reina Zefira desde el primer encuentro entre humanos y su especie. Había escrito sobre sus movimientos elegantes durante las transmisiones diplomáticas, sobre la forma en que la luz se reflejaba en su piel dorada, sobre la curiosidad que sentía hacia una mente tan alienígena y sin embargo tan cautivadora. Ahora ella conocía cada pensamiento secreto, cada fantasía prohibida que había plasmado en esas páginas durante meses de conflicto interestelar. Marcus pudo sentir cómo el color abandonaba su rostro, mientras la reina continuaba leyendo, citando exactamente las palabras que él había creído privadas para siempre. La situación había pasado de peligrosa a absolutamente mortificante en cuestión de segundos. La reina cerró el diario y lo miró directamente a los ojos. Cuando habló nuevamente, su voz llevaba un tono que Marcus no había escuchado antes en ninguna grabación diplomática. Contenía algo que sonaba peligrosamente similar a la diversión. La reina Zefira caminó alrededor de Marcus en círculos lentos, manteniendo el diario presionado contra su pecho. Cada paso que daba resonaba en el suelo cristalino, creando un ritmo hipnótico que hacía que el corazón del humano latiera al mismo compás. Los minutos se extendían como horas mientras ella lo estudiaba, con esos ojos completamente negros que parecían ver directamente a través de él. Marcus intentó mantener una expresión neutral, pero sabía que era inútil. Ella había leído cada palabra que había escrito sobre ella durante los últimos 8 meses.
conocía sus pensamientos más íntimos, sus dudas sobre la guerra entre sus especies, y lo más embarazoso de todo, su fascinación creciente hacia la líder enemiga. Finalmente, la reina se detuvo frente a él y abrió nuevamente el diario. Esta vez buscó una página específica cerca del final del libro. Marcus reconoció inmediatamente la fecha. Era una entrada que había escrito apenas 3 días antes de la misión que lo había llevado a su captura. Su voz resonó en la habitación mientras leía las palabras que él había garabateado a altas horas de la madrugada, después de analizar las últimas transmisiones diplomáticas. Hablaba de cómo había notado un cambio sutil en la expresión de la reina durante las negociaciones, un momento de lo que parecía genuina tristeza, cuando las conversaciones de paz habían colapsado nuevamente. Marcus había escrito sobre su deseo de entender qué pensaba realmente ella sobre el conflicto, si acaso sentía el mismo cansancio que él experimentaba después de meses de batallas sin sentido. Había especulado sobre la posibilidad de que, debajo de toda la pompa real y la autoridad alienígena, existiera alguien que también anhelara el fin de la guerra. Cuando la reina terminó de leer esa entrada particular, cerró el diario y lo colocó sobre una mesa cercana. Se dirigió hacia una pared que parecía sólida, pero que se disolvió al contacto con su mano, revelando un compartimento oculto. De él extrajo algo que hizo que Marcus cuestionara todo lo que creía saber sobre sus captores. Era otro diario, pero este tenía una cubierta diferente, hecha de un material que brillaba con luz propia. La reina lo abrió y comenzó a leer, pero esta vez las palabras estaban en su propio idioma. Sin embargo, había algo familiar en el ritmo de su voz, en la cadencia de las frases que pronunciaba. Marcus se dio cuenta con horror creciente de que ella no solo había estado leyendo sobre él, ella había estado escribiendo sobre él también. El alienígena que traducía para las sesiones diplomáticas, un ser delgado llamado Vex, apareció desde las sombras de la habitación. Marcus no lo había visto entrar, y su presencia súbita lo hizo sobresaltar. Vex se acercó a la reina y después de intercambiar algunas palabras en su idioma nativo, comenzó a traducir lo que ella había estado leyendo. Las palabras que salían de la boca de Vex hicieron que Marcus sintiera como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. La reina había escrito sobre el soldado humano que había notado observándola durante las transmisiones. Había documentado cómo había comenzado a buscar su rostro específico entre la multitud de oficiales humanos que aparecían en las pantallas. Ella había escrito sobre la curiosidad que sentía hacia la mente humana, sobre las expresiones faciales que había aprendido a interpretar, y específicamente sobre el joven oficial de cabello castaño que parecía prestar más atención a sus palabras que a las estrategias militares que se discutían en las reuniones. La reina había estado observándolo tanto como él la había estado observando a ella. Vex continuó traduciendo, y Marcus descubrió que ella había notado detalles sobre él que ni siquiera sus compañeros de escuadrón conocían. Había observado cómo Marcus siempre tocaba inconscientemente una pequeña cicatriz en su mano izquierda. Cuando estaba nervioso, había notado que sus ojos se iluminaban de manera diferente cuando algo realmente capturaba su interés. Más perturbador aún, había escrito sobre los momentos en que había detectado lo que interpretaba como compasión en su expresión, especialmente durante las discusiones sobre prisioneros de guerra y civiles atrapados en el conflicto. Marcus se dio cuenta de que durante todos esos meses en que había creído estar estudiándola secretamente, ella había estado haciendo exactamente lo mismo con él. La reina Zefira no solo conocía su rostro entre miles de otros humanos, sino que había desarrollado lo que solo podía describirse como un interés personal en él. La temperatura en la habitación pareció cambiar nuevamente cuando Vex terminó de traducir. La reina se acercó a Marcus hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las pequeñas luces que danzaban dentro de sus ojos completamente negros. Cuando habló nuevamente en inglés, su voz había perdido toda formalidad oficial. Le preguntó directamente por qué había escrito tanto sobre ella, por qué había llenado páginas enteras con especulaciones sobre sus pensamientos y sentimientos. Marcus intentó encontrar una respuesta que no lo hiciera sonar como un espía obsesionado o algo peor.
pero las palabras se atoraban en su garganta. Antes de que pudiera responder, la reina hizo algo completamente inesperado. Extendió su mano y tocó gentilmente la cicatriz en su mano izquierda, exactamente la que había mencionado en su propio diario. Marcus felt his breath catch as the alien queen's fingers traced the scar he'd carried since childhood. Her touch was warm, not the cold he'd expected from her metallic-looking skin. The gentleness of the gesture contrasted sharply with the crystalline restraints that still bound his wrists, creating a confusion that made his thoughts scatter like leaves in a storm. The queen stepped back and gestured to Bex, who approached carrying what appeared to be a translation device. The small glowing orb hummed to life, and suddenly Marcus could understand every word she spoke without the delay of interpretation. Her voice, when filtered through the device, carried nuances he'd never heard before, subtle emotions that the formal diplomatic translations had stripped away. She told him that his capture hadn't been accidental. Erfos had been specifically instructed to bring him alive and unharmed. The mission he thought was reconnaissance had been anticipated, tracked and manipulated to ensure his presence in the exact location where her soldiers waited. His diary, she explained, had been obtained months ago when her intelligence operatives infiltrated the human base during a supply run. Marcos's military training screamed that he should feel betrayed, angry, or at least indignant about the invasion of his privacy. Instead, he found himself fascinated by the calculated effort she'd put into orchestrating their meeting. The Queen had gone to extraordinary lengths to arrange this encounter, mobilizing resources and personnel just to get him into this room. She moved to another panel in the wall, revealing a three-dimensional holographic display that showed star charts, battle formations, and diplomatic meeting recordings. With fluid gestures, she began highlighting specific moments, instances during video conferences when their eyes had met across the screen, occasions when she'd noticed him taking notes during peace negotiations, times when his expression had shifted in response to her words. The holographic display revealed a level of surveillance that should have been terrifying. Her people had been monitoring not just human military movements, but specifically tracking his reactions, his patterns, his behavior during every diplomatic exchange over the past year. She'd accumulated a detailed psychological profile that went far beyond military intelligence gathering. Yet as she manipulated the holograms, showing him moment after moment of their distant interactions, Marcus realized something that changed his perspective entirely. She wasn't presenting this information as a conqueror displaying the extent of her intelligence network. She was sharing it like someone revealing a carefully kept secret, the way a person might show old photographs to someone they care about. The Queen paused the hologram on an image from 3 months ago during a particularly tense negotiation session about prisoner exchanges. In the frozen moment, Marcus could see himself leaning forward slightly, his expression intent as she spoke about the treatment of human captives in alien facilities. She had been proposing improvements to their conditions, suggestions that had ultimately been rejected by the Human Negotiating Committee as insufficient. She told him that his expression in that moment, the way his face had shown both hope and disappointment, had influenced her decision to implement those improvements anyway, even without a formal agreement. Dozens of human prisoners had received better treatment because she'd seen something in his face that convinced her it was the right thing to do. Marcus felt the world shifting around him as she continued revealing instance after instance where their silent communication across the diplomatic channels had influenced her decisions. She'd been paying attention not just to his reactions, but acting on what she interpreted as his unspoken wishes for more humane conduct during the war. The hologram shifted to show military engagement records, displaying battle outcomes and casualty reports. She highlighted patterns that Marcus hadn't noticed before, times when her forces had mysteriously withdrawn just before achieving decisive victories, occasions when human evacuation corridors had remained mysteriously unguarded, instances when alien rescue operations had accidentally saved human soldiers along with their own personnel.
She was showing him that she'd been waging a different kind of war than her subordinates realized. While maintaining the appearance of military leadership, she'd been actively working to minimize casualties on both sides, influenced by what she'd observed in his reactions during their distant encounters through diplomatic channels. Marcus stared at the data surrounding them in three-dimensional space, feeling overwhelmed by the implications. The Queen hadn't just been reading his diary to satisfy curiosity or gain intelligence advantages. She'd been trying to understand the human perspective, specifically his perspective, well enough to find ways to reduce the suffering caused by the conflict between their species. The revelation hit him like a physical blow. While he'd been writing in his diary about his fascination with her mind and his hope for peace, she'd been taking actual risks to implement the kind of compassionate leadership he'd only dreamed about. She'd been putting his unspoken wishes into action across an interstellar war zone. The Queen dismissed the holographic display and turned to face him directly. Through the translation device, her voice carried a vulnerability he'd never heard from any alien before. She asks him a question that made everything else fade into background noise. She wanted to know if he'd been serious about the things he'd written, about his desire to understand her people and find the path to peace, or if the diary entries had just been the romantic fantasies of a soldier trying to cope with an impossible situation. Marcus realized that his answer would determine not just his own fate, but potentially the future relationship between their two species. The alien Queen wasn't interrogating a prisoner. She was asking for reassurance from someone whose opinion had somehow become crucial to her decision-making process. The weight of that responsibility settled on his shoulders like a lead cloak, but alongside the pressure came a strange sense of purpose. Everything that happened next would depend on his ability to convince her that his written words had been genuine expressions of hope, rather than mere escapism. Marcos sintió que las palabras se atoraban en su garganta mientras miraba los ojos completamente negros de la reina Zefira. La pregunta que acababa de hacerle resonaba en su mente como un eco que no podía silenciar. Durante meses había escrito sobre ella como si fuera una figura lejana e inalcanzable, pero ahora estaba aquí, real y vulnerable, esperando una respuesta que podría cambiar el curso de una guerra interestelar. Finalmente, Marcus encontró su voz y dijo que cada palabra en su diario había sido completamente sincera. Había escrito sobre ella porque representaba algo que no había encontrado en ningún líder humano durante el conflicto. La posibilidad de que alguien en posición de poder realmente se preocupara por minimizar el sufrimiento en lugar de simplemente buscar la victoria. La reina escuchó en silencio, su expresión inescrutable mientras el dispositivo de traducción convertía las palabras de Marcus a su idioma nativo. Cuando él terminó de hablar, ella se acercó al panel de control cerca de la pared y activó una nueva serie de hologramas. Esta vez, las imágenes mostraban algo completamente diferente. Planos detallados de lo que parecía ser una instalación masiva en construcción. A través del dispositivo de traducción, ella le explicó que había estado trabajando en secreto en un proyecto que podría terminar la guerra de manera definitiva. No se trataba de un arma superpoderosa ni de una estrategia militar revolucionaria. Era algo mucho más ambicioso y arriesgado, una instalación de investigación conjunta, donde científicos humanos y alienígenas podrían trabajar juntos para desarrollar tecnologías que beneficiaran a ambas especies. Los planos holográficos mostraban laboratorios equipados con tecnología híbrida, áreas residenciales diseñadas para acomodar tanto la fisiología humana como la alienígena, y espacios de reunión donde los representantes de ambas especies podrían colaborar en igualdad de condiciones. Era una visión de cooperación que iba mucho más allá de cualquier propuesta de paz que hubiera surgido en las mesas de negociación. Marcus estudió los hologramas con asombro creciente. La instalación representaba años de planificación secreta y una inversión de recursos que habría requerido el apoyo de los niveles más altos del gobierno alienígena. La reina le confesó que había comenzado este proyecto después de leer sus primeras entradas del diario, inspirada por sus escritos sobre el potencial de colaboración entre las especies. Sin embargo, había un problema significativo.
Su propio consejo de asesores se había mostrado cada vez más sospechoso de sus decisiones recientes. Las acciones humanitarias que había implementado, la reducción de agresión en ciertas batallas y los recursos destinados al proyecto secreto habían comenzado a generar preguntas incómodas entre su círculo interno de confianza. X se acercó y comenzó a traducir información adicional que la reina compartía. Algunos miembros de la aristocracia alienígena habían comenzado a cuestionar abiertamente su liderazgo, sugiriendo que había desarrollado una debilidad inapropiada hacia los humanos. Habían iniciado investigaciones discretas sobre sus decisiones militares recientes, y era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran el proyecto de colaboración. Marcus se dio cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. La reina no era simplemente una líder alienígena interesada en la paz. Era alguien que había arriesgado su posición de poder y posiblemente su vida para implementar las ideas que él había expresado ingenuamente en su diario personal. La reina le mostró entonces otra serie de hologramas que revelaban la verdadera urgencia de la situación. Los datos mostraban movimientos de tropas y preparaciones militares que sugerían que una facción dentro de su propio gobierno estaba planeando un golpe de Estado. Si tenían éxito, el nuevo liderazgo implementaría una estrategia militar mucho más agresiva contra la humanidad. Las implicaciones eran aterradoras. La reina Zefira no era solo la líder más moderada entre su especie. Aparentemente, era la única cosa que se interponía entre la humanidad y una escalada de violencia que podría resultar en la extinción completa de una de las dos especies. Marcus sintió el peso de la responsabilidad asentándose sobre él como una montaña. Sus escritos privados no solo habían influido en las decisiones de una reina alienígena, sino que habían desencadenado una cadena de eventos que ahora amenazaba la estabilidad política de toda una civilización interestelar. La reina se acercó nuevamente y le explicó por qué realmente lo había mandado capturar. Necesitaba la ayuda de alguien que entendiera tanto la perspectiva humana como sus propias motivaciones para la paz. El proyecto de colaboración necesitaba un representante humano que pudiera trabajar con sus científicos para desarrollar las tecnologías que podrían hacer la cooperación interestelar no solo posible, sino irresistible para ambos gobiernos. Pero más importante aún, necesitaba a alguien que pudiera ayudarla a navegar las complejidades políticas que amenazaban con destruir todo lo que había trabajado para construir. Sus propios asesores ya no confiaban completamente en ella, y los líderes humanos no tenían razón para creer que sus ofertas de paz fueran genuinas. Marcus era la única persona en el universo conocido que había visto evidencia directa de sus esfuerzos por minimizar las víctimas de guerra y promover la cooperación. Era la única persona que podría testimoniar sobre la sinceridad de sus intenciones si las circunstancias llegaran a requerirlo. La reina le ofreció una elección que ningún prisionero de guerra había enfrentado jamás. Podía regresar a la Tierra como parte de un intercambio de prisioneros, llevando consigo la información sobre el proyecto de colaboración y la evidencia de los esfuerzos de paz de la reina. O podía quedarse y trabajar directamente con ella para implementar las ideas que había escrito en su diario, sabiendo que al hacerlo se convertiría en un fugitivo tanto para su propia especie como para los elementos más agresivos del gobierno alienígena. Marcus miró alrededor de la habitación cristalina, sintiéndose como si estuviera parado en el borde de un precipicio. Cualquier decisión que tomara cambiaría no solo su propia vida, sino potencialmente el destino de dos civilizaciones enteras. Marcus cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la magnitud de la decisión que enfrentaba. Cuando los abrió nuevamente, encontró que la reina Zefira lo estaba observando con una expresión que no había visto antes en ningún alienígena. Era una mezcla de esperanza y terror, como si ella también comprendiera que este momento podría determinar el futuro de ambas especies. Sin más dudas, Marcus le dijo que se quedaría. La reina no mostró alivio inmediatamente. En cambio, le advirtió sobre las consecuencias reales de su elección. Una vez que comenzara a trabajar con ella, no habría vuelta atrás. Los humanos lo considerarían un traidor, y los alienígenas hostiles lo verían como una amenaza que debía ser eliminada. Estaría viviendo en un territorio completamente inexplorado, donde cada día podría ser el último.
Marcus asintió, comprendiendo completamente las implicaciones. Le explicó que había pasado meses escribiendo sobre la posibilidad de paz entre sus especies, soñando con un futuro donde la cooperación reemplazara el conflicto. Ahora que se le presentaba la oportunidad real de hacer que esos sueños se convirtieran en realidad, no podía simplemente huir de vuelta a la seguridad de la ignorancia. Vex se acercó con un dispositivo que Marcus no reconoció. Algo similar a una tablet pero con una superficie que se movía como líquido. La reina le explicó que era un comunicador directo con la instalación de investigación secreta. Los científicos alienígenas que trabajaban allí habían estado esperando la llegada de un colaborador humano durante meses. El dispositivo se activó, mostrando imágenes en tiempo real de la instalación que había visto en los hologramas. Marcus pudo ver alienígenas trabajando junto a laboratorios que obviamente habían sido diseñados para acomodar también a investigadores humanos. Era real. No solo planos conceptuales, sino una instalación completamente funcional, esperando el inicio de la cooperación interestelar. La reina le mostró entonces algo que lo llenó de asombro. Una sección completa de la instalación había sido dedicada a desarrollar tecnologías basadas en conceptos que él había mencionado en su diario. Había escrito sobre la posibilidad de sistemas de comunicación que pudieran traducir no solo palabras sino también emociones y intenciones culturales. Los científicos alienígenas habían estado trabajando en exactamente esa tecnología. También había escrito sobre sistemas de terraformación que podrían crear mundos habitables para ambas especies, simultáneamente permitiendo la colonización conjunta en lugar de la competencia por recursos. Ese proyecto también estaba en desarrollo avanzado, con prototipos que habían mostrado resultados prometedores en simulaciones planetarias. Marcus se dio cuenta de que sus escritos privados habían sido tratados como un documento de planificación interestelar. Ideas que él había considerado fantasías imposibles se habían convertido en proyectos de investigación con financiamiento masivo y equipos de científicos dedicados. La reina le ofreció acceso completo a todos los proyectos, la oportunidad de trabajar directamente con los mejores científicos de su civilización y los recursos para desarrollar las tecnologías que podrían hacer que la guerra fuera obsoleta. Pero primero, necesitaba ayudarla a sobrevivir el desafío político inmediato que amenazaba con destruir todo antes de que pudiera comenzar realmente. Vex tradujo información adicional sobre la crisis política que se desarrollaba en el gobierno alienígena. La facción que se oponía al liderazgo de la reina había programado una reunión del Consejo Supremo para la siguiente semana. Planeaban presentar evidencia de lo que llamarían su traición a su propia especie y exigir su remoción inmediata del poder. Si tenían éxito, el nuevo liderazgo no solo cancelaría todos los proyectos de cooperación, sino que implementaría lo que llamaban la solución final. Una campaña militar diseñada para eliminar completamente la amenaza humana del universo conocido. Habían calculado que podrían exterminar la humanidad en menos de 6 meses si aplicaban todos sus recursos militares sin las restricciones humanitarias que la reina había impuesto. Marcus sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. No se trataba solo de cooperación versus conflicto continuo. Se trataba de supervivencia versus extinción completa para su especie. La reina le explicó su plan para contrarrestar el golpe político. Necesitaba presentar evidencia convincente de que la cooperación humano-alienígena no solo era posible, sino que ya había comenzado a producir resultados que beneficiarían enormemente a ambas especies. Los proyectos de investigación secretos habían avanzado lo suficiente como para tener prototipos funcionales, pero necesitaba un humano que pudiera explicar las aplicaciones y beneficios de manera que resonara con el Consejo Supremo. Marcus sería presentado como el primer embajador humano no oficial, alguien que había elegido voluntariamente trabajar con ellos después de comprender completamente el potencial de la cooperación. Su testimonio, combinado con las demostraciones tecnológicas, podría ser suficiente para convencer a los miembros indecisos del Consejo de que la estrategia de la reina tenía mérito. Sin embargo, la presentación tendría que ser perfecta. Una sola palabra, equivocada, un momento de duda o confusión, y no solo perdería la reina su posición de liderazgo,
sino que Marcus probablemente sería ejecutado como espía antes de que pudiera regresar a la instalación de investigación. Marcus aceptó el desafío, sabiendo que no tenía alternativa real. Si fallaba, la humanidad enfrentaría la extinción. Si tenía éxito, podría abrir una nueva era de cooperación interestelar que haría que las guerras fueran cosa del pasado. La reina le dio acceso inmediato a toda la información sobre los proyectos de investigación, los avances tecnológicos logrados y las aplicaciones potenciales que podrían revolucionar la vida en ambas civilizaciones. Tenía menos de una semana para dominar suficiente información como para presentar un argumento convincente ante los líderes más poderosos de una civilización alienígena. Durante los siguientes 6 días, Marcus se sumergió completamente en un mundo de conocimiento que desafió todo lo que creía saber sobre tecnología, ciencia y las posibilidades de cooperación interestelar. La reina Zefira le había asignado un equipo completo de científicos alienígenas que trabajaron día y noche para prepararlo para la presentación más importante de su vida, y posiblemente la más importante en la historia de ambas especies. El primer proyecto que estudió en profundidad fue el sistema de comunicación emocional que había mencionado casualmente en su diario. Los científicos alienígenas habían desarrollado una tecnología que no solo traducía palabras entre idiomas, sino que también interpretaba y transmitía los contextos emocionales y culturales detrás de esas palabras. Durante las pruebas, Marcus pudo experimentar literalmente cómo se sentía pensar como un alienígena, comprendiendo no solo lo que decían, sino también las capas de significado que sus diferentes estructuras cerebrales agregaban a cada concepto. La experiencia fue transformadora y aterradora al mismo tiempo. Marcus se dio cuenta de que la mayoría de los malentendidos entre humanos y alienígenas habían surgido no de intenciones hostiles, sino de diferencias fundamentales en cómo cada especie procesaba conceptos básicos como seguridad, territorio y supervivencia. Los humanos interpretaban ciertas acciones alienígenas como agresivas, cuando en realidad eran simplemente precauciones defensivas, basadas en diferentes percepciones del riesgo. El segundo proyecto revolucionario era el sistema de terraformación dual que había imaginado. Los científicos habían descubierto métodos para modificar planetas de manera que pudieran soportar simultáneamente ecosistemas terrestres y alienígenas, sin que ninguno de los dos interfiriera con el otro. Las simulaciones mostraban mundos donde humanos y alienígenas podrían vivir en el mismo planeta, cada grupo en zonas perfectamente adaptadas a sus necesidades biológicas, pero con áreas de transición donde la cooperación y el intercambio cultural podrían florecer. Marcus pasó horas estudiando los datos de simulación, memorizando estadísticas sobre eficiencia de recursos, tasas de éxito de colonización y proyecciones de crecimiento poblacional. Los números eran impresionantes. La cooperación en terraformación podría acelerar la colonización espacial para ambas especies en un factor de 10 mientras reducía los costos y riesgos para todos los involucrados. Pero el proyecto más ambicioso era algo que Marcus nunca había imaginado, específicamente, pero que los científicos habían extrapolado de sus escritos sobre cooperación a largo plazo. Habían estado desarrollando lo que llamaban tecnología de hibridación cultural, sistemas que permitirían a miembros de cada especie experimentar temporalmente cómo percibía el mundo la otra especie, creando un nivel de comprensión empática que haría prácticamente imposible el mantenimiento de hostilidades basadas en malentendidos. Durante una de las sesiones de prueba más intensas, Marcus experimentó varias horas percibiendo el universo a través de la perspectiva sensorial alienígena. Sus ojos temporalmente modificados podían ver espectros de luz completamente diferentes. Su audición captaba frecuencias que revelaban información sobre composición molecular y su sentido del tacto detectaba variaciones en campos electromagnéticos que los humanos normalmente no podían percibir. La experiencia le dio una comprensión completamente nueva de por qué los alienígenas habían reaccionado de ciertas maneras durante el conflicto. Acciones humanas que parecían inofensivas desde la perspectiva humana habían sido interpretadas como amenazas serias porque generaban perturbaciones electromagnéticas que los alienígenas experimentaban como algo similar al dolor físico. Mientras tanto, la reina Zefira trabajaba incansablemente para preparar la logística política de la presentación.
tuvo que negociar cuidadosamente con los miembros del Consejo Supremo para asegurar que Marcus tuviera la oportunidad de hablar antes de que votaran sobre su remoción del poder. También tuvo que coordinar la demostración de las tecnologías desarrolladas de manera que fueran impresionantes sin revelar información que pudiera ser usada contra ella si la presentación fallaba. Baze se convirtió en el enlace constante entre Marcus y la reina, traduciéndolo todo y sirviendo como una especie de entrenador cultural que le enseñaba sobre las sutilezas del protocolo político alienígena. Marcus aprendió que ciertos gestos que los humanos consideraban neutrales eran interpretados como insultos en la cultura alienígena, mientras que otras acciones que podían parecer agresivas para los humanos eran en realidad signos de respeto profundo en su sociedad. La noche antes de la presentación, la reina le mostró a Marcus algo que no había compartido con nadie más: los registros completos de todas sus decisiones militares durante la guerra, incluyendo las órdenes secretas que había dado para proteger a civiles humanos y minimizar víctimas innecesarias. Los datos mostraban que sus acciones habían salvado literalmente millones de vidas humanas, arriesgando constantemente su posición política para implementar políticas humanitarias que sus propios asesores militares habían considerado debilidades estratégicas. Marcus se dio cuenta de que la reina no era simplemente alguien interesada en la paz, era alguien que había estado librando una guerra secreta contra la guerra misma, usando su posición de poder para proteger a sus supuestos enemigos, incluso cuando eso la ponía en peligro personal. La revelación final fue la más impactante de todas. La reina le confesó que su interés inicial en él no había comenzado con su diario. Había comenzado meses antes, cuando había notado que un oficial humano específico parecía mostrar genuina preocupación por las víctimas alienígenas durante los reportes de batalla. Había observado sus reacciones durante las sesiones diplomáticas y había reconocido en él una tristeza similar a la que ella sentía cada vez que la guerra causaba sufrimiento innecesario. No al revés, ella había estado buscando confirmación de que existía al menos un humano que compartía su visión de un futuro donde ambas especies podrían coexistir pacíficamente. Marcus se dio cuenta de que todo lo que había experimentado en los últimos días no había sido solo preparación para una presentación política. Había sido el comienzo de una asociación que podría literalmente cambiar el curso de la historia galáctica. La mañana de la presentación llegó con una claridad cristalina que hizo que cada detalle del mundo pareciera más nítido y significativo que nunca antes. Marcus sabía que las próximas horas determinarían si la humanidad tendría un futuro entre las estrellas o si se convertiría en una nota al pie en la historia de una guerra interestelar que había terminado en extinción. El Salón del Consejo Supremo Alienígena era una estructura arquitectónica que desafiaba la comprensión humana de la física. Las paredes parecían extenderse infinitamente hacia arriba, pero al mismo tiempo daban la sensación de estar en una habitación íntima y cerrada. La iluminación provenía de cristales flotantes que se movían lentamente por el aire, creando patrones de luz que cambiaban constantemente, pero que de alguna manera no resultaban distractivos. Marcus entró al salón flanqueado por la reina Zefira y Vex, sintiéndose como un punto microscópico en un universo diseñado para seres mucho más grandiosos que él. Los miembros del Consejo Supremo estaban dispuestos en lo que parecía ser un círculo, pero que desde su perspectiva se veía más como una espiral tridimensional que lo rodeaba desde todos los ángulos posibles. Había 12 miembros del Consejo, cada uno representando diferentes aspectos de la civilización alienígena. Marcus había memorizado sus nombres, posiciones y tendencias políticas durante su semana de preparación intensa. Sabía que necesitaba al menos 7 votos para mantener a la reina en el poder, y que actualmente solo podía contar con 4 votos seguros, incluyendo el de la propia reina. El líder de la facción opositora era un alienígena llamado Cortax, cuya piel tenía un tono más plateado que dorado y cuyos ojos parecían brillar con una intensidad que hacía que Marcus se sintiera como si estuviera siendo examinado bajo un microscopio. Cortax había sido quien había iniciado las investigaciones sospechosas de la reina y había pasado meses acumulando evidencia de lo que consideraba traición a su propia especie.
Cuando la sesión comenzó oficialmente, Cortax se levantó primero para presentar sus acusaciones. A través del sistema de traducción avanzado que habían instalado especialmente para esta ocasión, Marcus pudo entender no solo las palabras, sino también las emociones detrás de ellas. Cortax no estaba motivado simplemente por ambición política. Genuinamente creía que la reina había puesto en peligro la supervivencia de su especie al mostrar lo que él percibía como debilidad hacia un enemigo potencialmente mortal. Cortax presentó evidencia de todas las ocasiones en que la reina había dado órdenes que habían resultado en menores víctimas humanas, todos los recursos que había desviado hacia proyectos que beneficiarían a ambas especies y todas las oportunidades militares que había rechazado en favor de opciones más humanitarias. Marcus se dio cuenta de que desde la perspectiva de Cortax, la reina realmente parecía haber traicionado los intereses de su propia especie. Sin el contexto de los proyectos de cooperación secreta y sin comprender las motivaciones a largo plazo detrás de sus decisiones, las acciones de la reina podrían interpretarse fácilmente como favoritismo irracional hacia los humanos. Cuando Cortax terminó su presentación, varios miembros del consejo parecían haber sido convencidos por sus argumentos. Marcus pudo ver que algunos de los votos que había considerado seguros para la reina ahora parecían indecisos. La situación era más grave de lo que habían anticipado. La reina se levantó para responder a las acusaciones, pero en lugar de ofrecer una defensa tradicional de sus acciones, hizo algo completamente inesperado. Anunció que había traído evidencia de que sus decisiones habían sido parte de una estrategia a largo plazo que no solo protegería a su especie, sino que la llevaría a una nueva era de prosperidad y expansión que sería imposible de lograr a través de la conquista militar. Marcus fue llamado al centro del círculo del consejo. El momento había llegado. Todo dependía de su capacidad para explicar las tecnologías que había estado estudiando durante la semana pasada y convencer a los líderes alienígenas más poderosos de que la cooperación humano-alienígena no solo era posible, sino que era esencial para el futuro de ambas especies. Comenzó con el sistema de comunicación emocional, explicando cómo había experimentado personalmente la perspectiva alienígena y había comprendido que muchos de los conflictos entre las especies habían surgido de malentendidos fundamentales en lugar de hostilidad genuina. Demostró el sistema traduciendo no solo sus palabras, sino también sus intenciones y emociones, permitiendo que el Consejo experimentara directamente su sinceridad y comprometimiento con la cooperación. El efecto fue inmediato y dramático. Varios miembros del Consejo se mostraron visiblemente sorprendidos por la claridad de la comunicación que el sistema permitía. Marcus pudo sentir a través del enlace emocional que comenzaban a comprender que él no estaba actuando como un espía o manipulador, sino como alguien genuinamente comprometido con encontrar soluciones que beneficiaran a ambas especies. Luego presentó los proyectos de terraformación dual, mostrando hologramas detallados de las simulaciones planetarias que había estado estudiando. Explicó cómo la cooperación en terraformación podría permitir la colonización de mundos que ninguna de las dos especies podría habitar por sí sola, expandiendo exponencialmente las oportunidades de crecimiento para ambas civilizaciones. Los números fueron irrefutables. La cooperación no solo sería más eficiente que la competencia, haría posible logros que serían imposibles para cualquier especie trabajando de forma independiente. Marcus mostró proyecciones que indicaban que la cooperación humano-alienígena podría acelerar la expansión galáctica en siglos, creando un imperio interestelar que sería próspero y estable durante milenios. Pero la demostración más poderosa fue la tecnología de hibridación cultural. Marcos se ofreció voluntariamente para someterse a una sesión de intercambio de perspectivas en tiempo real, permitiendo que los miembros del Consejo experimentaran directamente cómo percibía un humano el universo y las interacciones con los alienígenas. La experiencia fue transformadora para todos los involucrados. Los miembros del Consejo pudieron sentir la genuina admiración que Marcus tenía por su civilización, su respeto por sus logros tecnológicos y culturales, y su esperanza de que ambas especies pudieran trabajar juntas para crear algo mayor que lo que cualquiera podría lograr por separado. Al mismo tiempo, Marcus experimentó las perspectivas de múltiples miembros del Consejo, comprendiendo sus preocupaciones sobre la supervivencia de su especie.
sus dudas sobre las intenciones humanas y su responsabilidad hacia las generaciones futuras de su civilización. Cuando la sesión de intercambio terminó, el ambiente en el salón había cambiado completamente. Incluso Cortax parecía estar reconsiderando sus posiciones, habiendo experimentado directamente la sinceridad de las intenciones humanas a través de la mente de Marcus. La reina aprovechó el momento para revelar la extensión completa de los proyectos de cooperación que había estado desarrollando. Mostró evidencia de los avances tecnológicos logrados, los recursos invertidos y las aplicaciones potenciales que podrían revolucionar la vida para ambas especies. Marcus complementó la presentación explicando cómo cada tecnología podría ser implementada de manera que beneficiara específicamente a la civilización alienígena, mostrando que la cooperación no requeriría sacrificios, sino que resultaría en ganancias mutuas, que harían que ambas especies fueran más fuertes y prósperas. La votación que siguió fue más estrecha de lo que Marcus había esperado, pero el resultado fue decisivo. 8 miembros del Consejo votaron para mantener a la reina en el poder y autorizar la expansión de los proyectos de cooperación interestelar. Cortax, en un gesto que sorprendió a todos, se acercó a Marcus después de la votación y le ofreció lo que Wex tradujo como una disculpa formal y una promesa de apoyo para los proyectos de cooperación. Había sido convencido no solo por la evidencia presentada, sino por la experiencia directa de comprender las perspectivas humanas a través de la tecnología de hibridación cultural. Marcus se dio cuenta de que habían logrado algo más que una victoria política. Habían establecido las bases para una nueva era de cooperación interestelar que podría durar por milenios. Sus escritos privados en un diario personal habían desencadenado una cadena de eventos que literalmente había cambiado el curso de la historia galáctica. La reina Zefira se acercó a él cuando el consejo se dispersó, y por primera vez desde que la había conocido, Marcus pudo ver algo que se parecía a la felicidad genuina en su expresión alienígena. Le dijo que juntos habían comenzado algo que sus descendientes recordarían como el momento en que dos especies habían elegido la cooperación sobre la conquista, la comprensión sobre el miedo y la esperanza sobre la guerra. Marcus miró alrededor del salón del consejo, sabiendo que nunca volvería a ver la Tierra como su hogar. Su hogar ahora estaba entre las estrellas, trabajando junto a una reina alienígena para construir un futuro que había comenzado con palabras escritas en soledad y que ahora se extendía infinitamente hacia el cosmos.